Saludos y Listo. bienvenidos. Gracias, Miri. Saludos y bienvenidos a otra tarde donde vamos a estar comentando en nuestras tardes de promo, en nuestros webinars de promo. Hoy tenemos una invitada muy especial que es Laura Barba. Laura probablemente la han visto en alguna de nuestras jornadas de Leucis. Es una estudiante destacada, también docente de nuestra institución y probablemente la han visto en algunas de las jornadas de psicología femenina. Pero la voy a presentar para quienes no la conocen. Laura Barba es psicóloga con especialidad en arte terapia y análisis de sueños junguianos. Se dedica a la psicoterapia individual de orientación junguiana, es facilitadora de talleres creativos y combina la psicología profunda con la expresión a través de las artes plásticas y la escritura para promover el autoconocimiento y la transformación personal. Actualmente desarrolla dos proyectos significativos: Cuentos para el Alma, un ciclo de talleres reflexivo creativo presenciales basados en cuentos, y Alquimia, un laboratorio virtual de creación y conexión para acompañamiento entre mujeres. Su formación incluye especialización en arteterapia junguiana, psicoterapia junguiana y análisis de sueños por el Instituto Eleusis, donde también es miembro y colaboradora. Actualmente complementa su formación con estudios en psicoterapia femenina y depresión femenina en Sofía Psicología Femenina. Es cofundadora de Éter, un espacio que integra la psicología, el arte, la cultura en Medellín. Además, se consolida como un referente en el abordaje terapéutico que vincula el arte con el desarrollo personal. La pueden encontrar en sus redes Instagram, SIC Laura Barba. Bienvenida, Laura. Ella nos va a Hola, estar Soy. presentando. Encantada de que estés con nosotros hoy. Ella nos va a estar presentando uno de los temas medulares de la psicología analítica junguiana, que son los complejos. Ella lo ha titulado Complejos, los duendecillos que habitan en nuestra psique. Gracias, Sonia, por la presentación. Buenas tardes, noches, pues a todos los que nos ven. En efecto, el día de hoy voy a hablar creo que de uno de los conceptos fundamentales y pilares de Carl Gustav Jung, pero que no se toca, ¿no? Siempre oímos hablar sobre arquetipos, qué individuación, qué sincronicidad, pero los complejos siendo uno de los aspectos fundamentales para mí, tanto en lo personal como en psicoterapia se habla muy poco, ¿no? Y hay que darle como más visibilidad. Entonces yo voy a ir buscando por acá para compartir mi presentación. Y bueno, sí, digamos que esta ponencia la decidí titular así y a través de la metáfora, duendecillos que gobiernan nuestra psique por sus características. Los complejos tienen unas características peculiares, especiales, que pues como que vienen muy afín, ¿cierto? Digamos que coloquialmente se tiene como conocido los complejos como psiques parciales, como esas psiques parciales que se han desprendido de la conciencia por su incompatibilidad, ¿cierto? O también como personalidades, sí, como pequeñas personalidades que se pueden confundir incluso pues como, o que se les han llamado incluso también como esas personalidades múltiples, ¿cierto? Y bueno, una de de las características pues digamos, conocidas pues de los complejos es que son autónomas. Por eso aquí esta frase que dice que no se puede obligar a los complejos a hacer lo que el yo quiere que hagan, porque son tercos e indisciplinados. Es decir, como que a medida que yo vaya avanzando, pues como con la presentación y les vaya comentando cómo aparecen, cómo afecta, digamos, en nuestras relaciones, que eso es algo fundamental, que los complejos se dan es en las relaciones y con las relaciones y en las experiencias, pues podemos irlo viendo. A los complejos también se los llevó a comparar en un tiempo pasado con la posesión, ¿no? O como con esos espíritus demoníacos, porque cuando nos toman, como de alguna manera, nuestra identidad, nuestro yo, lo que podemos ver ahora como que se ensombrece, ¿no? Y queda tomado. Y actuamos muchas veces de formas que desconocemos.
Y eso es a lo que se llama pues como la asimilación. Y esta capacidad de asimilación depende mucho de la carga afectiva que tenga dicho complejo. Como dice acá, son unidades vivas de la psique inconsciente y son la vía regia hacia lo inconsciente. Digamos que desde el psicoanálisis y desde lo que nos dijo Freud en su momento, eran los sueños, pero según Jung, la vía regia hacia lo inconsciente son los complejos, porque digamos que esto nos permite conocernos y conocer al otro pues, de una manera muy profunda y peculiar. Ahora como un poco más formal sobre lo que es un complejo y qué lo compone, podemos decir que los complejos son un conjunto de imágenes, recuerdos, pensamientos que se dan por situaciones determinadas, experiencias determinadas, que suelen ser como vivencias muy fuertes o traumáticas, tanto a nivel como objetivo y subjetivo, es decir, lo que pasó y cómo yo vivencié eso que pasó. Este conjunto de imágenes, recuerdos y pensamientos suelen agruparse en un tema en común. Es decir, que aquello que une y relaciona como la determinada imagen y vivencia que pasó. Eso no solamente alberga una vivencia, sino muchas, ¿no? Las que vamos teniendo a medida, como que vayamos creciendo y a medida que nos vayamos relacionando con los demás. Tienen una carga afectiva, lo que decía, como que esa intensidad de la que depende que tanto nos posee o nos toma ese complejo al yo, que ahora pues más adelante voy explicando pues como qué es el yo, el complejo del yo y todo eso. Tienen autonomía propia, es decir, ellos no piden permiso, ¿cierto? Como que en el momento en el que tocan donde es, tocan pues como que en el timbre de donde es, ese complejo sale y se comporta de una forma en la que coloquialmente pues voy a decir como que, uy, esa no fui yo, fue Patricia, ¿no? Como que, ay, eso es como que cuando decimos yo porque actúo así, como que es el complejo, ¿no? Como que ya hay como esta parte autónoma. Un aspecto muy importante es que suelen tener un núcleo arquetípico. Si bien el complejo es personal y se da a través de las vivencias personales, en su núcleo, en su parte como digamos más profunda y más intensa, tienen un carácter colectivo. Es decir, que los complejos se nos dan a todos, todos tenemos complejos y suelen haber aparecido de otras formas, pues en mitos, en cuentos, digamos también como culturales y familiares, en fin, bueno, vamos a hablar un poco de la estructura psíquica para que podamos ver un poco qué es el yo, al que me refiero cuando digo yo, y el complejo del yo, ¿cierto? Como que cuando nos toma pues el complejo. El yo. Bueno, primero la parte de la estructura psíquica, ¿cierto? Como sabemos y como conocemos, la estructura psíquica para Jung tiene la parte de la conciencia, donde el centro de la conciencia es el yo, tiene esta parte del inconsciente personal y el inconsciente colectivo. ¿Dónde están los complejos? Los complejos están en el inconsciente colectivo. ¿Por qué? Porque se dan a través de nuestra experiencia, ¿cierto? En el inconsciente personal podemos decir que está aquello que alguna vez fue consciente, pero que ya no, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos alguna experiencia que a lo mejor fue muy dura para nosotros y que la conciencia y el yo no es capaz de asimilar y de tomar, pasa a lo inconsciente personal. Y a través de todos esos contenidos que se van formando, pues como en el inconsciente personal, se van dando los complejos. Otra cosa importante es que mientras más carga afectiva tenga el complejo, pues más profundo está. No tanto para decir que está en el inconsciente colectivo, pero sí como más profundo. Y suele irrumpir con mucha más agresividad, ¿cierto? Como con mucha más fuerza. Eh, Bueno, ¿qué es el yo y el complejo del yo? El yo podemos es el centro de la conciencia, ¿no? Como ponía pues en la imagen anterior, y es una función organizadora y orientadora de la psique. Es decir, el yo como función nos ayuda a orientarnos a nosotros como individuos en el entorno externo, en el entorno interno, y nos ayuda como a organizar aquellas experiencias y digamos como ser consciente de nuestra propia identidad, de la identidad del otro. Y el complejo del yo digamos que es como una capa del yo, como del yo función,
que se va formando alrededor de la experiencia de quienes somos. El complejo del yo se forma justamente a través de estos otros complejos estructurales y de las relaciones primarias que tenemos, ¿cierto? Estos complejos son los complejos primarios, hay que entender como tanto el complejo del yo como el complejo materno, el complejo paterno. Recordemos que que los complejos son este conjunto de imágenes que se dan alrededor de un tema, a través de nuestras experiencias. Entonces, a través de la experiencia con ¿quién hace esa función? No necesariamente tiene que ser mamá y papá biológicos, sino quien hace como que de cuidadores, ¿cierto? Como que el complejo materno se forma a través de la experiencia que tenemos con lo materno y con quien cumple la función de madre, y el complejo paterno con quien cumple esa función de padre, ¿cierto? ¿Qué se asocia con lo materno? Pues el cuidado, la nutrición, la protección, este primer vínculo afectivo y el contacto. Y con el complejo paterno, pues alrededor pues como de la relación con el padre, el segundo principal en estas relaciones, viene pues como este que nos da la ley, que nos da el orden, el que nos da como un principio más estructurado, la autoridad. Y otra cosa muy importante a mencionar, tanto de los complejos, incluso dentro de la psicología pues, analítica, es el opuesto complementario, ¿cierto? Que no siempre se da como desde la unilateralidad, sino que mientras vamos viendo que es consciente e inconsciente, luz, sombra, madre, padre, siempre viene como dual, ¿cierto? Hablamos como de este aspecto dual y también de lo luminoso y lo sombrío. Entonces, estos complejos también aparecen desde este lado luminoso y desde este lado, desde este lado sombrío. Y eso afecta mucho en cómo nosotros nos vamos relacionando con las personas y cómo incluso se puede llegar a constelar. Es decir, como a constelar me refiero que es algo que también voy a explicar más adelante, como que irrumpir, ¿no? Y hacer su aparición en la conciencia. Como que esta reacción que solemos tener cuando algo nos toca donde es. Pues como dicho complejo, ¿no? Entonces, por acá, pues ustedes pueden ver varios ejemplos acá en la presentación y es bueno, cómo se puede constelar un complejo materno, ¿no? Pues acá nos dice, pues como que en un hombre que se vincula con sus parejas, con parejas muy protectoras, o siente pues como que no lo cuidan, ¿cierto? Siente que no lo cuidan, entonces busca no a la madre literalmente, pero sí como que esa relación, ¿no? Como esa cercanía, ese contacto que va ligado a lo materno. Lo mismo pues como desde este lugar de lo paterno, ¿no? Cómo se puede llegar a constelar o aparecer, ¿no? Ni siquiera aquí tanto como constelar o aparecer el complejo paterno en las relaciones, todo esto como desde el ámbito relacional, el complejo paterno. Podríamos hablar como, Laura, como especie de espejo, ¿no? Podríamos verlo como un Sí, espejo, como si aquellas experiencias que vivimos con madre y padre las estuviéramos espejando en nuestra relación a través del complejo. sí, sí, es como que de alguna manera buscar compensar algo que faltó o buscar repetir en otros a través de otras relaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto paterno, ¿no? Que tiene que ver con la ley, con la autoridad, con la dirección. Si tuvimos, por ejemplo, una muy mala experiencia con esto, desde lo paterno, con nuestro padre o quien hizo de figura paterna, pues en el trabajo o podemos actuar de forma muy sumisa, como buscando la aprobación de esta figura de autoridad. O por el contrario, ser muy mezquinas, ¿no? Como que no, no, no me vas a dominar y identificarnos con dicho complejo. Es que esto es, mejor dicho, eso es un universo para poder entender el cómo funcionan pues también los complejos. Yo ahora voy a mencionar varios complejos que considero pues como que pueden aparecer, son como muy comunes que pueden aparecer tanto pues como en la vida pues propia y en pacientes, ¿no? Como que, bueno, este complejo suele aparecer mucho en pacientes o cosas así que veo. Pero bueno, por ejemplo, de los más importantes también es el complejo de la máscara
y la sombra. ¿Recuerdan ahora que les decía como que les explicaba lo de, bueno, primero para este complejo, que les explicaba lo de el yo como función, el complejo del yo y la máscara? Pues la máscara ya no es como todo lo que se va formando alrededor como de las experiencias del yo y la identidad, sino que la máscara ya hace como un discernimiento. La máscara es como que listo, yo no soy esto, yo no soy esto, o lo rechazo, no me identifico con eso pasa automáticamente a la sombra y con lo que yo muestro es la máscara. Es decir, la máscara tiene que ver como con los roles que yo asumo en sociedad y lo que quiero que vea. Y bueno, si por acá nos dice cierto, y la sombra, eso que rechazamos. Eso tiene una dualidad porque pues la sombra obviamente a veces aparece, ¿cierto? En un momento en el que tenemos una reacción o tocan pues como ese nervio que va a activar ese complejo que va alrededor del tema, pues puede aparecer una parte sombría. Por ejemplo, acá lo pone, como que una persona que se muestra como que muy social y muy amable en redes, como siempre exitosa y feliz, de repente pues como en su vida cotidiana es una persona que a lo mejor es irritable o que está muy inconforme y ahí también pues aparece, ¿no? Esta dualidad en el complejo. Otro complejo que yo veo que suele aparecer mucho, incluso en mí y en pacientes, es la culpa juez, ¿cierto? Como que supongamos, cometemos un error, entonces empieza ya y ya nos sentimos mal, o sea, nos empezamos a sentir mal, nos empezamos a sentir como inconformes y a echarnos la culpa. No, yo no lo hice bien, me siento mal porque no lo hice bien, nunca lo hice bien, teniendo en cuenta que todos esos pensamientos vienen también como de experiencias pasadas y no se constela solamente la experiencia en la situación en la que yo siento culpa, sino las que vienen atrás en las que yo también me he sentido culpable por haber hecho algo mal. Cierto, esa es la forma también en la que suelen aparecer los complejos, que no reaccionamos a la situación en sí que se vive en ese momento, sino también a todas las pasadas alrededor, pues como del mismo tema, ¿no? Como venía diciendo. Entonces aparece también este juez que está criticando, como que si ves, no lo haces bien, no eres lo suficientemente buena, ¿para qué lo haces si no lo vas a hacer lo suficientemente bien? Y empieza a aparecer como que en doble sentido, ¿no? Como que me posiciono en el lugar del culpable pero también me pongo en la posición en el que juzga a esa persona que, que, que culpa al otro. Otros complejos pues, que me parecen muy importantes es el complejo de superioridad e inferioridad, ¿cierto? Digamos que estos complejos como tal no los menciona Jung, sino que también los llegaron a mencionar, por ejemplo, este complejo de inferioridad y superioridad. Otros autores, como les decía, también pues como que los que yo he visto que suelen aparecer mucho pues como que en consulta, ¿no? Y otra cosa importante es que no hay un número determinado de complejos, ¿no? No hay los 12 complejos de Jung o los 10 complejos de Jung, no, complejos hay, es que no sabemos, ¿no? Como que, no debo decir infinitos porque pues tampoco, pero los que vayan apareciendo a través de nuestra experiencia, ¿cierto? No es como que algo que podamos decir que hay un número determinado. Y bueno, como que vuelvo pues como a este complejo de inferioridad, superioridad y es muchas veces vemos personas, no sé, como que, como con mucha grandiosidad, ¿no? Como que no, es que yo soy muy inteligente, es que yo soy el mejor, es que yo, mejor dicho, aquí nadie, no sé, nadie trabaja como yo soy el mejor del equipo, aquí nadie hace nada, prefiero trabajar solo, pero por allá en sombra está también como este complejo de inseguridad, ¿no? Porque yo tengo que mostrarme ante la gente como que esa parte de la máscara como que superior a los otros, ¿no? Porque ¿qué se está ocultando, ¿no? ¿Qué se está compensando? Porque recordemos que la psique desde la perspectiva de Jung es compensatoria, ¿cierto? Como decía ahora, como que viene como que esta parte que es dual. Y dependiendo de la persona pueden aparecer pues como de muchas formas, ¿no? Acá pues como este ejemplo de una persona pues como que en un grupo se calla por inseguridad, por ejemplo, están dando una opinión
Entonces, todos están hablando sobre cierto tema y la persona no dice nada, como que no, yo no voy a decir nada, seguramente lo que voy a decir no es importante. Pero después, cuando se acaba la reunión y acaban de hablar todos, bikes, habla con otro compañero, no, es que no me pareció no sé qué, y empieza a criticar a aquellos que estaban dando pues como una opinión determinada. Entonces también es como otra forma en la que puede aparecer un complejo o en específico pues este complejo. El complejo de salvador y víctima, ¿no? Yo no sé yo creo que todos conocemos y todos en algún momento hemos querido pues como que rescatar a alguien, ¿no? Como que ayudarlo, sacarlo pues como de donde esté, si se siente mal y también hemos estado pues como en el lugar de víctimas, ¿no? Como de sentir, no, pobrecito yo, es que todo el mundo me critica, es que todo el mundo me juzga, es que nadie me quiere, ¿cierto? Como que el Salvador salva a la víctima, pero vemos que también esto es muy dual como dije, como pone aquí, pues como que todo eso se retroalimenta y se relaciona de una forma en la que el uno o sea, no existe como en la unilateralidad, sino que coexisten, ¿no? Como que el uno no puede estar sin el otro, ¿cierto? No podemos conocer Esto la te iba a luz, preguntar, porque dime. mostrabas por ejemplo, en el complejo de superioridad e inferioridad, la omnipotencia que alterna, ¿no? Con la sensación de menosprecio, minusvalía, inseguridad, ¿verdad? Y en El Salvador víctima, rescatar y víctima ser rescatado. O sea, es Exacto, como que podríamos hablar de compensación, que evitan esta dualidad como una compensación, quizás, o sea, como actúa uno, un lado porque está presente el otro en sombra. sí, sí. Digamos que sí, digamos que a eso me refiero como que como lo que decías tú, pues con esta parte compensatoria, ¿no? La psique siempre está buscando compensar y a veces, suele darse pues a través de así, como que lo que está oculto lo buscamos, yo utilizo esta palabra que enmascarar, ¿cierto? Como que yo en algún momento me pregunté como que los mismos complejos tienen máscara, ¿no? Como que yo me puedo mostrar de una forma, pero estoy ocultando algo, ¿no? Como que como cuando se habla incluso de esta parte de las heridas, ¿cierto? De las heridas de la infancia, que si la herida de abandono tiene la máscara pues de dependencia, la de rechazo, la de, se me fue, la de, se me fue cuál es la máscara de la herida de rechazo. Pero como algo así, ¿no? Como que busca Rechazo de repente compensar. la búsqueda de valoración, ¿no? La búsqueda de aceptación. Y creo que no es la independencia. Se me fue, pero algo así como que enmascaran, ¿cierto? Como buscan como enmascarar algo para compensar. Digamos que esos son, digamos, complejos que pueden aparecer en la cotidianidad. Más adelante voy a dar un ejemplo más inmediato, como que para que se la pillen más y la puedan entender como de forma más vivencial y no tanto como perdón, se me traba la lengua. Desde estos ejemplos que estoy dando, pues como que varios complejos, ¿no? Para que podamos ver, pues, como que hay cierta cantidad de complejos, hay unos complejos que son como más comunes y más habituales de ver y de reconocer en otros y en nosotros mismos también. Y ya más adelante, como les dije, les doy pues como un ejemplo vivido así como tal cual, ¿no? Está el complejo pues como que de éxito y de fracaso, ¿no? Como que desde esta deseo de triunfar y el miedo constante a fracasar. ¿Cierto? Eso puede llegar a causar un estrés muy grande y puede llegar a que la persona se vuelva muy obsesiva con el triunfo y triunfo y triunfo y triunfo, que no acepte un error, que mejor dicho voy a utilizar, espero no mal, como una palabra muy obsesiva en tanto al trabajo y a lo que hace para poder, digamos, tener éxito, mucha energía de movimiento, o por el contrario, puede paralizar. O como, no, para qué voy a esforzarme si no lo voy a lograr? No voy a lograr el éxito y lo voy a hacer lo suficientemente bien. Entonces,
Eso también es otra forma en la que puede llegar a aparecer este complejo, ¿no? En este caso. Y el complejo de abandono y autosuficiencia, ¿no? Ay, mira lo que mencionamos ahora, pero era la de rechazo, ¿no? Muchas veces el miedo al abandono puede enmascararse, como lo decía ahora, de una persona muy dependiente, como que no, yo te necesito, es que sin ti no puedo vivir, no me dejes, buscando también como ese, como mencionábamos ahora, ¿no? Como buscando ese cariño materno, de cuidado, de protección, incluso también desde lo paterno, o ser una persona totalmente independiente, enmascarar, esa palabra la uso yo, enmascararla, como que listo, soy una persona que en el interior puede tener un complejo de abandono súper cargado afectivamente por experiencias pasadas, pero me voy a mostrar como que yo no necesito a nadie. No, pero igual vemos que hay una relación como que entre este abandono y entre esta autosuficiencia. Incluso no sé si han notado mientras yo hablo que podemos decir incluso que todos los complejos están relacionados y que cuando se vaya a aparecer un complejo, se vaya a considerar un complejo, no va a aparecer uno, sino que pueden aparecer incluso en grupitos. Y ahora con el ejemplo que les tengo por acá ya en la cabeza, también se los puedo como que ilustrar mejor, ¿no? Como que se entienda de una manera más coloquial y más fácil. Bueno, ahora sí, ¿cómo y cuándo irrumpen en la conciencia? Esos complejos, estos duendecillos que dejan pues como que estragos tremendos, ¿no? Como dije ahora, los complejos habitan en el inconsciente, ¿cierto? Y para que ellos aparezcan debe pasar una situación determinada que haga que aparezca, ¿no? Tocar como un timbre, como una fibra nerviosa. Y por eso por acá este dibujito, ¿no? Imaginemos acá los complejos en el inconsciente, haciendo su vida de complejos, y que por acá de repente una situación que toca un timbre tan, que va a dar lugar a tocar, digamos que esa situación toca ciertos complejos. Entonces esos complejos salen y toman el control del yo. Por eso acá es importante cuando mencionaba como que la carga afectiva, si tenemos un yo, un complejo del yo débil, podemos ser como tomados, poseídos más fácilmente, porque, por ejemplo, digamos que ese es el yo, el complejo del yo, llega el otro complejo o el otro grupo de complejos y lo toma y lo posee. Entonces ya el complejo del yo no tiene como forma de actuar porque el complejo, la carga afectiva del complejo es mucho más fuerte y es la que empieza a actuar, ¿cierto? Es la que empieza a actuar en torno a esa situación, como decía ahora, a situaciones pasadas relacionadas con eso que se está constelando y con ese tema, ¿cierto? Por ejemplo, por acá nos ponía eso, ¿no? Como que una situación que es el estímulo, toca la campanita, es decir, como esa fibra ay, hay una palabra que usa Steve Murray, pero se me fue. Pero como que sí, voy a poner, como dice ahí, como que toca la campanita que activa por allá de la sensibilidad de los complejos y tal. Se pierde el control del pensamiento emocional y del comportamiento. Y esto, dependiendo pues de la carga afectiva, puede llegar a tomar minutos, horas, días, incluso semanas, ¿no? En el que el complejo y la emocionalidad y puede decir incluso como que lo que nos llega a nublar el pensamiento y la forma en la que actuamos de formas muy fuertes. Entonces, bueno, cuando ocurre la constelación de un complejo, es como si estuviéramos poseídos por un demonio, por una fuerza que supera la propia voluntad, ¿cierto? Siguiendo la metáfora, pues, como de los duendecillos que gobiernan nuestra psique y de la gente menuda, ¿no? Porque podemos decir que son muy traviesos, ¿no? Que debido a esas características de autonomía, de que pues, aparecen cuando les da la gana de posesión, pues como que entre comillas para que no suene así como muy brujístico, pero podría yo como llamarse así o asimilación, ¿no? Como que listo, Y como que el complejo ha emerge, asimilado el yo, que emerge, exactamente, emerge y toma, la que toma, emerge en la la conciencia conciencia. y todo, sí.
Es que yo soy medio, Ujú. mentira, como que muy burbística, hablando así en términos de No, pero posesión, la posesión también lo prácticamente. usaba Jung, ¿no? Para explicarlo, Sí, sí. como símbolo. Ajá. Ujú. Bueno, eh, los complejos. Digamos que está la creencia de que los complejos son patológicos, pero los complejos no son patológicos, ni es algo que debe eliminarse, sino que debemos considerarlos como estas manifestaciones vitales de la propia psique. ¿Por qué? Porque los complejos es a través de los complejos que nosotros nos relacionamos con el mundo. ¿Qué pasa con todo esto que yo dije y como que, ay, que traes otra palabra, pues como que satanizar los complejos porque tienen autonomía y se comportan pues como diablillos traviesos que nos toman y irrumpen la conciencia, hacen su desmadre y después vuelven a la conciencia y quedamos como que no fui yo, fue Patricia, ¿no? Como que ¿y ahora yo qué hice? Para esto hay que, los complejos pues los podemos elaborar, es decir, podemos hacerlos conscientes, pero no para eliminarlos, sino para que ellos ya no tomen el control del yo. ¿Cierto? Y de nuestros comportamientos y de nuestros pensamientos, sino bueno, sé que estás aquí, sé que eso abarca no solamente esto que acaba de pasar, por ejemplo, si pasa una situación determinada, sino todas las experiencias que ya viví y todas las emociones, pues como que de dolor, de angustia, de ira, pero está bien, ¿no? Como que conversemos. Algo que ayuda mucho a eso, a mí voy a hablar desde lo personal porque eso para cada persona es muy distinto y lo podemos ver como también en psicoterapia, pero que suele ser como que muy común, es la personificación. Y por ejemplo, en mi caso, la escritura automática. Yo cuando ya sé como que me pasó algo y yo ya voy más de una hora, como que el run, run, y digamos que el run, run de pensamientos, porque te toman también la parte del pensamiento y empiezan a, dependiendo pues de cada complejo y cada persona, a decirte de cosas, y uno dice, pero tomada pues como que, no, es que no, por ejemplo. Es que no lo vas a hacer bien, es que nunca lo haces bien, es que no sabes, es que hay gente mejor que tú, es que seguramente te vas a equivocar. Entonces, como yo ya noto que está pasando eso, yo, listo, ¿qué, qué, qué personaje, qué complejo es este? Como que ya identificarlo, bueno, esto sí, seguramente eso es porque cuando estaba por allá en el colegio. Yo una vez preguntaban por quién sabe dividir y yo levanté mi mano y dije, yo no sé dividir, profe, yo quiero salir al tablero y hacer la división y me equivoqué y entonces la profesora me dijo que yo por qué salí, que yo por qué me ofrecí si no sabía dividir y después me pasó aquello y yo, bueno, es como que por todo eso. ¿Y qué lugar le voy a dar como que a ese complejo, ¿no? Y cómo lo voy a llamar? Entonces, como que, no sé, yo empiezo como a escribir y a hablar y a hacer el dibujito y yo ya sé cuándo viene, ¿cierto? Yo ya cuando me vuelve a pasar otra situación en la que yo empiezo con el run run de eso, de que no soy suficiente, que no lo voy a hacer bien, de que ya yo como que listo, que hasta que vas a llegar, como que entiendo, como que me entiendo, pobrecita, también como que mi niña y mis otras como que versiones en las que me equivoqué, pero pues hay que seguir para adelante, ¿cierto? Como que, ¿cómo vamos a elaborar ese complejo? No eliminándolo, porque no podemos eliminar tampoco la experiencia ni el dolor, pero sí como que dándole otro lugar, ¿no? ¿A qué me puede empujar ese complejo también? Porque podemos verlo como que no es algo malo también, sino que, ¿qué me trae ese complejo? Como que, ¿qué me quiere decir en verdad? ¿Cierto? Como puedo hacerlo mejor, puedo esforzarme más, o definitivamente está es buscando pues como que molestar y el diálogo, ¿no? El diálogo entre complejos también, ¿no? Si podemos ver como en un momento, ya cuando uno ya pues como que tiene su proceso también de análisis o de psicoterapia, como ya reconociendo varios complejos, pues uno a veces hasta se pone a hablar como que a dialogar complejo entre complejo y con el yo, y mejor dicho, yo tengo mi propia asamblea a veces como que de complejos y de yoes internos, como para lidiar también como con esas cosas, y cada uno pues como que en su proceso puede, puede ir encontrando el suyo, y hay algo
hay algo que se me fue que iba a decir, ah, bueno, el ejemplo. El, ¿dónde, dónde lo podemos ver? Sí, ¿en dónde aparecen los complejos? Pues como dije, los complejos se dan en relación, en las relaciones y en las reacciones. Ahí nos podemos dar, digamos, cuenta de cuando es un complejo, cuando somos yo en sueños, en fantasías y buscar patrones, ¿no? Buscar como, por ejemplo, en las fantasías, buscar patrones en las fantasías, por ejemplo, pero no la fantasía de que yo me diga, "Ah, es que no sé cómo diría eso, ¿no? Que esas fantasías como que son más dirigidas y más desde yo, sino cuando dejamos que la mente Cuando uno se divague. imagina, ¿no? Cuando Sí, llegan estas ideas, lo que llaman ideas intrusivas a veces, lo que o se llama a sí, veces como pensamiento intrusivo o ideas obsesivas, ¿no? Que llega como, pensaba en esta imagen que decías de la matemática, ¿no? Me salió mal una división y sufrí por eso. Entonces ujú, después cuando me ponen otra división, vuelvo a sentir lo que sentí aquella vez con la división, o me ponen otro ejercicio de matemática, pongamos, o un ejercicio donde tengo que resolver algo, y pum, es como que se llega el pensamiento obsesivo, intrusivo, sí. cuando decía estas fantasías como, sí, como descontrolado, ideas que no, que pareciera que no son de uno. Ajá, digamos que esa es una forma en la que pueden aparecer porque es el complejo enviándote imágenes de que igual que cuando hiciste la división, cuando hice la división que la hice mal, voy a fracasar y me va a ir mal y no voy a saber lo suficiente. Pero también las fantasías desde el lugar en el que estamos lavando los platos, no nos ha ocurrido nada y de repente, no sé, aparece una fantasía de salvadora. Voy a decir como que no, yo siempre me imagino que esto va a sonar muy loco. Pero pues espero no ser la única que piensa este tipo de cosas y que le pasan ese tipo de cosas, porque si no me encierran ya. Y es que, ay, bueno, no sé. A mí me gustan mucho las artes marciales. En un momento determinado llegué a practicar artes marciales y tengo eso pendiente para volver a retomar. Entonces, a veces no es dirigido, eso es no dirigido, como que el pensamiento dirigido, el pensamiento no dirigido, eso es un pensamiento libre. Yo ahí no controlo nada. Y estoy, por ejemplo, estoy que es mi lugar de despliegue cuando lavo los platos. Entonces, no. Y resulta que se meten con alguien importante para mí, yo llego y lo salvo, y soy una salvadora, y le reviento, perdón por lo que voy a utilizar un poco agresivo, entonces, y le pego, y no sé qué, y yo lavando mis platos. Entonces, yo una vez como que me senté y dije, bueno, yo por qué siempre tengo estas fantasías en donde salvo la gente, donde rescato gente. Y es como un patrón, ¿no? Yo decía, bueno, esto es un patrón y que eso es muy importante reconocer también los patrones. Y como que ahí en el autoanálisis, porque yo siempre he sido como también muy autoanalítica, que me reviso también yo misma. Y dije, claro, yo niña sufrí de lo que dice acoso escolar, de bullying, ¿cierto? Entonces yo dije, claro, yo busco rescatar a mi niña, la que sufrió de acoso escolar, a la que insultaron, a la que le pegaron, a la que le hicieron esto, aquello, y busco compensar como que eso, ¿no? O en las actitudes, o también se podría interpretar de muchas otras formas, y es que a lo mejor, no sé, a lo mejor, a ver, no sé. Como que soy una persona muy callada y a veces no soy muy poco reactiva ante situaciones en las que tal vez debería de tener más actitud y reaccionar como más agresivo. No voy a decir no agresividad en el sentido pues como que violento, pero sí como con más ímpetu. Entonces yo puedo decir que eso también, yo estoy aquí hablando cosas muy personales, pero que eso también me pasa, ¿no? A veces siento también eso, como que me falta mucho ímpetu, entonces claro lo compenso en la fantasía. Entonces ahí también como que esa es otra forma en la que aparecen los complejos. Como dije, en los sueños. Los sueños los podemos ver en las personas que aparecen. ¿Qué hacen? ¿Qué hace? No sé, soñé con un vecino y con mi prima y con tal y con cual, como que digamos que los sueños tienen como esta forma de poder pues como analizarse, ya sea desde el lado personal, desde el lado de, como dije ahora, como que si sitúo a cada personaje como si fuera un complejo, como si fuera una parte mía,
o si lo sitúo como desde también la parte, teniendo en cuenta pues la parte de las dos partes, como que sí, sí con la persona, ¿cierto? Esta parte más de los dos se puede. Pero digamos que desde el punto más personal y más interno, digamos, esos personajes también nos están hablando de ciertos complejos, o cuando soñamos, por ejemplo, que nos persiguen. Yo suelo tener muchos, no, bueno, no muchos, pero sí, sí cuando los tengo son muy fuertes, ¿no? De persecución, ¿no? Y quiénes son las personas que me están persiguiendo, porque siempre suele ser más de una. ¿Cómo es mi relación con esas personas a nivel externo? ¿Qué representan para mí a nivel externo esas personas, pero también qué significarían para mí? O sea, ¿qué parte mía representan, ¿no? Como que si yo fuera la persona que me persigue o las personas que me persiguen, ¿qué? Ahí también podemos verla. Y bueno, en las reacciones y las relaciones, ahora sí voy a dar como que el ejemplo que tenía en mente, que es, por ejemplo, una muchacha, una muchacha que ve un pantalón y con, no sé, con unas decoraciones poco comunes y le gusta. Y por alguna razón dice, yo me lo voy a comprar. Pero resulta que en la infancia de esta muchacha, una muchacha muy, muy creativa, digamos que le gustaba vestir de una forma diferente a las demás, la criticaban mucho. Le decían, ah, es que tú siempre vistes muy raro, es que no te vistes como todos, es que no sé qué. Y a raíz de todos esos comentarios, esta chica empieza a vestir normal, ¿no? Más igual a todos. Pero justamente ese día ella dice, bueno, no importa esos comentarios, me lo voy a comprar porque me gusta mucho. Entonces ella al otro día se lo pone para ir al trabajo. Y llega un compañero, la mira y le dice, ¿y ese pantalón? Entonces, ahí se activa el complejo. Me dijo, ¿y este pantalón? Este pantalón está horrible, este pantalón me queda horrible, parezco un payaso. Se activa justamente eso que le dijo esta persona y se activa todas esas experiencias pasadas que le dijeron desde que era niño, que no sabía vestir, que era una ridícula, que parecía un payaso, que se vistiera mejor, que debería ser más normal, no sé. Pongámosle que le decían un montón de cosas y se activa el complejo. Entonces, aquí podemos ver que la persona puede mirarla, digamos, si tiene un yo lo suficientemente fuerte y ya trabajado, puede decir, ah, sí, este pantalón obviamente pues es como, es diferente. Y todo el mundo lo ve raro, a mí me gusta y listo. Como que no es que no le vaya a afectar, no, no me afectó, no, como que sí, obviamente como que puede molestar un poco, la puede poner un poquito triste, pero dice, a mí me gusta, yo me siento bien y los demás pues se pueden ir a pasear. Y se sienta en su trabajo y sigue con su día. Digamos, un complejo del yo como que, no muy, un complejo de, digamos, del complejo pues de esta vestimenta, vamos a llamarlo así en este momento, o de la imagen, o de insuficiencia, no sé. Como que me dijo, ¿y este pantalón? Ay, este pantalón está muy raro, este pantalón seguramente me queda muy mal, parezco un payaso, ¿qué dijo? Ahora qué va a pensar como que la gente. No, y bueno. Dice que le daña mediodía. Y ya después como que se le pasa y se le olvida y dice, bueno, pero también puede reaccionar como que agresivo. Decirle, ¿cómo así que ese pantalón? No sé qué le importa, ¿por qué me está diciendo eso? Como que podemos ver en las diferentes reacciones qué tan cargado no puede ser el complejo. Te puede durar un 5 minutos, como que ya después se te olvida, te puede durar mediodía, te puede durar un día, una semana al mes o el punto de decir, no le vuelvo a hablar a esta persona, voy a coger ese pantalón, lo voy a tirar, lo voy a romper y no me vuelvo a poner nada y mejor dicho, el malestar le puede durar 1 o 2 semanas. En fin, digamos que ahí también podemos ver la carga energética y qué tanto nos posee el complejo, ¿cierto? Porque el complejo tiene esa característica de podernos poseer, pues poseer o estar ahí activo pues durante un tiempo prolongado. Entonces, mientras más cargado, pues obviamente más necesario se hace el trabajo terapéutico y como de elaborar, ¿no? No como dije, de eliminarlo, pero sí como de darle su lugar, ¿no? Como que darle lugar como que a esa experiencia que se vivió, digo, esas experiencias que se vivieron en el pasado
y poderle bajar un poco esa carga energética y ese poder de asimilación que suelen tener los complejos. También otro ejemplo que quería dar es como pensarnos que estamos en un carro, ¿no? Para poder hablar como de esta parte de la asimilación, ¿no? Y que a veces es como que por eso personalidades parciales, ¿no? Porque cuando actúan y se constelan, aparecen, eh, cuando ya esa carga energética baja, ya el complejo vuelve a su lugar del inconsciente, es como que, es que yo, ¿por qué actúo así? Es que o sea, como que en mis cinco sentidos, no, yo no actuaría así, ¿no? Y ahí el chiste de, no, no fui yo, fue Patricia, ¿cierto? Pues ahora sí como que el ejemplo, yo me desvío mucho ahí, me disculpo. El ejemplo, pues, del carro. Entonces, supongamos que nuestra psique consciente es un carro. Y el yo, y el complejo del yo ahí como que van así en cascarita, en capita, están en el timón. Entonces de repente vamos en la carretera y pasa algo en la carretera que activa determinado complejo. Entonces pasa algo y en el momento en que medio cerramos los ojos y lo abrimos y cuando los abrimos nos damos cuenta que nosotros ya no somos el piloto, sino el copiloto y que hay un duendecillo ahí manejando. Y el duendecillo así muy baldadoso se ríe y te empieza a decir cosas relacionadas con eso que se activó y acelera. Y empieza a hacer estragos, se lleva pues pisa a alguien, se sale de la acera, se va en contravía, mejor dicho, se mete por allá un césped. Por esto, pues digamos que muy exagerado lo estoy diciendo, pero como para que también lo podamos entender como desde este lugar, en los diferentes niveles que puede aparecer. Muy buena Y metáfora. dime, Sole, No, muy buena la metáfora, me imaginaba lo que decías, no sé, uno perdió el control, ya no estás manejando tú, sino que estás exacto, manejando la otra. sino que ya está Ese manejando. otro tú, ese otro es, no fui yo. Ajá, el otro que no somos nosotros, sino que es el complejo, ¿no? Pero que igual forma parte de nuestra experiencia, ¿no? Por eso esta parte de psiques parciales, ¿no? Personalidades parciales que se han encendido de la psique y han pasado al inconsciente personal. Y como dije ahora, el complejo, por lo general no aparece uno, sino que aparecen en grupitos. Entonces, cuando tú estás ahí, como todo asustado, y tú estás ahí como que imposible coger el control y poder manejar porque está ese otro complejo duendecillo ahí manejando así maldadoso y riéndose, imagínense en el duende. Sí, pues yo soy muy, como que muy desde la imagen, ¿no? Imagina, entonces yo me lo imagino. Y de repente parpadeas otra vez y ya no estás ni de copiloto, sino que estás en la parte de atrás. Entonces tú, ay, pues madre, entonces empieza el otro complejo también a aparecer y a decir sus cosas. Y después te das cuenta que al lado tienes otro. Entonces uno es como que, pues madre, ya grupitos vienen también. Y has perdido el control de tu conciencia, de tu carro y tú no estás manejando. Y después pierdes el conocimiento, no sabes qué pasa. Y cuando despiertas, estás por allá, el carro estrellado, volcado habiendo hecho un desmadre y los del tránsito diciéndote, es que usted hizo eso otro, usted hizo otro, pero tú dices, yo no fui, yo no me acuerdo de nada, yo no sé qué hice, esa no era yo no atropellé a nadie, yo no iba en contravía, yo no me metí en el césped, claro, no fuiste tú, fueron los complejos, como que tomaron esta asimilación de ti, esta posesión, y muchas veces se siente así. Se siente así como desde, y vuelvo y repito, como desde, dependiendo pues como desde la carga afectiva y que tanto te tomen. Y la idea es, digamos, bajarle esa carga energética, no eliminarlos, como decía, no eliminarlos, sino como que bajarles la carga energética, que si bien pasa una situación y vuelve a aparecer ese complejo, tú seas capaz de seguir manejando, ¿no? Y ahí también esta parte como que no solamente es que hay que bajar la carga energética al complejo, sino fortalecer el yo, como con autoconocimiento, haciéndonos conscientes de los complejos, poniéndoles cada uno su nombre, cada uno como con sus experiencias y dándoles como el lugar en la psique, porque eso es lo que ellos están buscando al fin y al cabo, que los complejos buscan es que se les dé su lugar y aparecer como de alguna forma. ¿Y cómo lo hacen? Pues cuando uno baja, cuando se baja la guardia y ellos tienen la oportunidad de aparecer, digamos, dado como por estas experiencias. Y pues, ¿cómo se trabaja eso? Pues
como dije ahora, puede trabajar pues como que en análisis, en psicoterapia, también pues como desde la propia autonomía, porque digamos eso es algo que nos enseña también la propio análisis y psicoterapia, que no dependamos siempre como de estar ahí 150 años ahí en terapia, sino que también nosotros podamos hacerlo solos, ¿no? Como con el tiempo y poder ampliar nuestra conciencia y conocernos un poco más como desde ese lugar, ¿no? Dándoles lugar pues a estos contenidos inconscientes que están ahí esperando aparecer para hacer sus travesuras y sus diabluras. Y no sé, Sole, yo creo que ya me dices si hay Excelente, preguntas, si Laura. se entendió bien, si no, No, si hay excelente, dudas. excelente. De verdad, bellísima la exposición. Estamos ahorita en el límite porque tenemos que dar paso a otro espacio en el EUSI, pero estamos muy agradecidas, ¿verdad, Laura? En el chat tenemos un agradecimiento, no, no tenemos preguntas en este momento, pero sí agradecimiento. Y bellísimo, Laura, creo que lo has explicado de una forma interesantísima, súper didáctica. La imagen del duende creo que es una imagen súper clara para comprender el descontrol que representan los complejos, ¿no? Sí, Eh, bueno, muchísimas gracias, Laura. Les recordamos a todos que si de todas maneras ven este webinar en otro momento y quieren hacer preguntas, las pueden dejar en el chat. Y con gusto, tanto Laura como cualquiera de nosotros podemos irle haciendo, podemos irle respondiendo. Muchísimas gracias, Laura. Lástima que estos webinars son súper cortos y siempre nos queda mucho por tocar, pero estuvo sí. maravilloso. Y bueno, estamos atentos para otra oportunidad. Gracias, Sole, y gracias pues, a la gente que estuvo viendo y que va a ver, y espero que se haya entendido, porque traté de ser lo más clara y que fuera un lenguaje para que entendiéramos todos, pues desde los más intelectuales hasta los que no conocemos de nada, pues como de esto. Y bueno, sí, gracias por la invitación y la confianza. Gracias siempre, Laura. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Y les recordamos el encuentro de psicología analítica mañana. Todavía hay tiempo para inscribirse. Estamos a pocos días. Bueno, feliz noche. Feliz noche. Que tú lo detienes en Facebook porque Mm.